semejante al hombre descendió. Considera aquel que se encarnó y debilidad sufrió. Considera aquel que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Considera aquel que hasta lo más profundo se humilló. Considera aquel que despreció vergüenza y dolor. Considera aquel que el peso del pecado soportó. Considera aquel que hasta la cruz la muerte padeció. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira, alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes, que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Gloria a Dios porque su gracia en nosotros abundó y su fiel misericordia en nosotros se mostró. Gloria a Dios pues Él no mira nuestra grande iniquidad, bondadoso nos reviste de justicia y santidad. Gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios, gloria a su nombre.
nuestra pura adoración. Gloria a Dios que aquí nos une en perfecta y dulce paz, por su diestra protegidos, alumbrados por su faz. Gloria a Dios, por siempre. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Gloria a Dios que de fe pura llena nuestro corazón, y del Hijo que ama tanto nos concede el sumo don. Gloria a Dios que en abundancia bendiciones Él nos da, y si esto es en la tierra, en el cielo ¿qué será? Gloria a Dios, por siempre. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Gloria a Dios, por siempre. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Compadécete de mí, pues, oh Dios, yo clamo a ti, y con noble compasión borra tú mi rebelión, y hazme puro en verdad, redimiendo mi maldad. He pecado contra ti, y dolor yo siento en mí, pues tu gracia desprecié, y tus leyes quebranté. Tú eres justo, oh Señor, mas yo pobre pecador. En pecado yo nací, nada bueno hay en mí, solo en ti hay salvación. Tú das luz al corazón. Ven entonces a mi ser, y hazlo tú resplandecer. La semana pasada leí el capítulo 11 de Apocalipsis. Solamente voy a leer un versículo del capítulo 11 y después voy a leer el capítulo 12 y el capítulo 13 de Apocalipsis. Apocalipsis 11, verso 7, dice: Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará guerra, los vencerá y los matará.
Esto se refiere a la iglesia. La iglesia será vencida por la bestia. Y esa es la bestia o los enemigos de la iglesia y de Cristo, de las que habla el capítulo 12 y el capítulo 13. Dice: apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto. Y apareció en el cielo otra señal: un enorme dragón de color rojo encendido que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran durante 1260 días. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez les hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Luego oí en el cielo un gran clamor: han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Hasta ahí voy a leer del capítulo 12, ahora el capítulo 13. Y el dragón se plantó a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Y ahora voy a leer verso 11 hasta el final. Después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra, a la vista de todos. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que, después de ser herida a espada, revivió. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia, para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen. Además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres, esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Oremos. Señor,
Te pido que no solo haya claridad en la lectura y en el mensaje de hoy, sino que haya arrepentimiento en nuestros corazones, que haya una motivación por seguir tu palabra, por ser leales a ti, por verdaderamente cumplir la misión a la cual nos has llamado. Te pido esto no solo para mí y mi familia, te pido esto para cada uno de los que nos están viendo en esta transmisión. Para tu iglesia, aquí en Monterrey, aquí en este estado de Nuevo León, en todo México y en el mundo. Que tu iglesia, Señor, cumpla con gran pasión la misión que tú nos has encargado. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. El texto bíblico que estuvimos reflexionando el domingo pasado fue Apocalipsis 11. Hoy leí solamente el versículo 7 y también leí una parte del capítulo 12 y el capítulo 13. En el capítulo 11 encontramos referencia acerca de la iglesia, los dos testigos. En resumen, lo que vimos el domingo pasado fue que estos dos testigos simbolizan la iglesia tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y la misión de ellos es proclamar el evangelio de este reino de Dios. Y en conexión con la lectura de hoy, Apocalipsis 12 y 13, nos damos cuenta que ante la proclamación del evangelio del reino de Dios, vamos a encontrar oposición. Y esta oposición existe desde Génesis 3, cuando Satanás quiso, claro, sin éxito alguno, frustrar los planes de Dios. Pero como he predicado en otro sermón, ¿quién puede frustrar los planes de Dios? Sin embargo, Satanás desde entonces, Satanás y sus aliados han estado y estarán en constante conflicto con la iglesia. Y este conflicto va a terminar con la segunda venida de Cristo. Va a llegar el momento en que Satanás y sus aliados disfruten de la derrota de la iglesia por un breve momento, porque dice el verso 7 que los vencerá y los matará. Ese aparente éxito y victoria es por un corto tiempo, porque la iglesia va a cobrar vida de nuevo e inmediatamente vendrá el fin, la segunda venida de Cristo. Y quisiera fijar nuestra atención en quiénes son estos enemigos de Dios y de la iglesia que se oponen a ese propósito glorioso de Dios. Y si vemos el cuadro completo del conflicto que Juan nos presenta, vemos en primer lugar a Satanás. Y Juan nos dice que Satanás es esa serpiente antigua que se llama Diablo y el dragón aquí en Apocalipsis. Y la labor de Satanás ha sido frustrar esos propósitos gloriosos de Dios. Sin embargo, en cada intento falla. Es fracaso tras fracaso. En la Biblia encontramos esos fracasos de manera no tan evidente, no tan específica. Por ejemplo, la esterilidad en las mujeres en el Antiguo Testamento, principalmente de aquellas mujeres que iban a ser usadas por Dios para traer al Mesías. Por ejemplo, la esposa de Abraham, Sara, que concibió, que era estéril y que concibió siendo ya de edad avanzada. Esos eran fracasos para Satanás, eran unos fracasos no tan evidentes. Un fracaso que sí es evidente en el Antiguo Testamento es cuando el pueblo de Israel sale victorioso de Egipto y conquista gran parte de la tierra prometida. En el libro de Josué podemos ver eso. Satanás ha querido frustrar el propósito, un propósito inamovible de Dios, un propósito que no se mueve, un propósito eterno de Dios. El resultado de sus intentos ha sido fracaso tras fracaso. Y llegará el final, gran y total fracaso de Satanás cuando Cristo, el Cordero de Dios, regrese por segunda vez. Ahora, en el capítulo
en el capítulo 13 encontramos a un aliado de Satanás. Encontramos a una bestia que sube del mar. Es un aliado y este simboliza todos los gobiernos en todo el mundo y en toda la historia que se adjudican o reclaman para sí mismos atributos divinos y exigen a los habitantes de la tierra, exigen total entrega, exigen sumisión, exigen adoración a sus personas, a sus imágenes. Y eso solo a Dios, el verdadero Dios, pertenece la honra, la gloria, el poder, el dominio, la autoridad por los siglos de los siglos. Pero Satanás y sus aliados quieren usurpar ese lugar. Este monstruo que encontramos aquí en Apocalipsis viene a ser como la mano de Satanás, la mano, la que ejerce un poder desde el gobierno para perseguir a aquellos que son leales a Cristo. Así que atentos a todo lo que ocurre en el gobierno, en las cámaras de senadores y de diputados. ¿Qué tanto se está haciendo para usurpar el poder de Dios, usurparlo, la autoridad y el dominio y la gloria y el poder que solo a Dios le pertenece? No es que el Estado y el gobierno sean malos, pero hay que estar atentos a todo lo que acontece en el mundo del gobierno y del Estado. Y deberíamos preguntarnos, ¿están los gobiernos del mundo, está nuestro propio gobierno proclamándose y adjudicándose atributos divinos y reclamando para ellos una adoración que solo a Dios le pertenece? La verdad, en este momento no creo. O pensando en esta pandemia y el cierre de templos religiosos, que por cierto no solo son evangélicos, hay templos religiosos en general, no solo en cuestión de la religión, sino hay negocios, hay empresas que fueron cerradas. Ahora, todo esto, en ese sentido, no tiene relación con este monstruo que aparece aquí en Apocalipsis. Sin embargo, en la historia de la humanidad sí ha habido gobiernos que han pretendido ser Dios y han reclamado adoración como a Dios. Este era el caso de la iglesia en el primer siglo, que enfrentó emperadores de tal calibre como Nerón y Domiciano. Ahora, otro aliado de Satanás es la bestia de la tierra que aparece en Apocalipsis 13. Y este monstruo simboliza las religiones y filosofías falsas de este mundo, enseñanzas y doctrinas contrarias a la voluntad del verdadero Dios. Y a esta bestia más tarde se le identifica como el falso profeta. Vaya, es una imitación del Espíritu Santo, porque aparenta hacer lo bueno, pero el propósito de su poder y sus milagros es engañar. Viene a ser como la mente del diablo. Otro aliado que encontramos, pero más adelante, en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, es la falsa iglesia, Babilonia, la esposa ramera de Satanás. Ahora, esta representa todos los sistemas de todas las épocas que emplean medios inmorales para conseguir placer, prosperidad y ventaja. Y todo aquello que sirve para distraerte de Dios y su reino. Escucha bien, todo aquello que sirve para distraerte de Dios y su reino y darte placer, comodidad, ventaja y cometer injusticia y actuar con inmoralidad, todo aquello es simbolizado con la falsa iglesia, la Babilonia, la gran ramera, la esposa de Satanás. Estos son Satanás y sus aliados. Y la obsesión de Satanás, la obsesión del dragón ha sido frustrar el propósito de Dios en toda la historia de la Biblia y en nuestra propia historia. Su
Su plan es destruir la simiente de la mujer. Por cierto que en Apocalipsis 12, y sin entrar en detalles, la mujer que aparece ahí se refiere a la iglesia. Es otra manera de decir los dos testigos, es otra manera de decir el pueblo de Dios, es decir, tú y yo. La simiente de la mujer viene a ser la iglesia y en este caso Cristo, el hijo de la mujer, porque de ella, del pueblo de Israel vino el Cristo. Y Satanás lo que quiere conseguir es destruir a su iglesia, la iglesia de Dios. Y sí lo hará. La bestia vencerá al pueblo de Dios. Escucha otra vez, Iglesia Cristiana del Sur y todos los que nos escuchan y que son parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo, verdaderos creyentes, escuchen esto. La bestia vencerá al pueblo de Dios. La bestia vencerá al pueblo de Dios. No podrá causarle daño espiritual, pero sí la vencerá según la Biblia. Establecerá su dominio en todo el mundo y exigirá que todos la adoren, y muchos lo harán, excepto los verdaderos creyentes. Ahora es un buen tiempo para que pienses, ¿eres un verdadero creyente? ¿Qué tanto te estás dejando llevar por las influencias satánicas, por aquello que te da placer, que te da poder? ¿Qué tanto te estás dejando llevar por sus falsas enseñanzas? ¿O qué tanto te da miedo que un día el gobierno se atribuya cosas como Dios y que te persiga y que quiera tu vida? A los verdaderos creyentes, nada ni nadie los puede apartar de su Dios, del Dios verdadero. Nada ni nadie los puede apartar de su Dios verdadero. Ni esta pandemia, ni cualquier otra cosa podrá apartarte del amor de Dios. Negarte a adorar a la bestia, en verdad, resultará en un sufrimiento temporal para todos los que son del pueblo de Dios. Sin embargo, ya tienes la vida eterna y ya tienes asegurado el triunfo final sobre Satanás y sus aliados. Ellos están trabajando, Satanás y sus aliados están trabajando de manera incansable para frustrar los propósitos de Dios. Y no tendrán éxito porque Dios tiene una iglesia para pelear. Dios tiene una iglesia para cumplir la misión. Y quisiera que cambiemos por un momento y de aquí en adelante cambiemos que Dios tiene una misión para la iglesia. Más bien Dios tiene como alguien dijo, tiene una iglesia para su misión, para cumplir sus propósitos. Así que la labor de estos dos testigos en estos momentos aún no termina. Y ante Satanás y sus aliados, y ante este conflicto, deberíamos preguntarnos cómo vencer al enemigo. Hay muchas partes de la Biblia que nos hablan de eso, y aquí en Apocalipsis lo encontramos en el capítulo 12, verso 11, y lo voy a leer de nuevo. Dice, ellos lo han vencido. Ellos se refiere a la iglesia, a los dos testigos, a los habitantes del cielo. Y no me refiero al cielo en un futuro, sino los que somos ciudadanos del cielo, que hemos entregado nuestra vida a Cristo y nos sometemos a Él. Dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. Y no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. 3 armas para todo verdadero cristiano que al menos en este versículo, un solo versículo de la Biblia menciona. 1, la sangre del Cordero. Y con esto deberíamos preguntarnos, ¿cuánto de tu vida está centrada en la sangre del Cordero? ¿Cuánto de tu vida gira alrededor de este glorioso evangelio? Por ejemplo, cuando oras, por mencionar solamente un ejemplo, ¿piensas que Dios te escucha por tu elocuencia o porque te has portado bien y tú mereces que Dios te escuche? Cuando oras, ¿por qué piensas que Dios te escucha? ¿Por tus palabras bien dichas? ¿O reconoces que tus oraciones están manchadas de maldad y el único que puede limpiarlas e interceder por ti es el Cordero? ¿Te das cuenta? Ahora, piensa por ejemplo cuando le has fallado a Dios.
¿Cómo restauras tu relación con Él? Y cuando digo que le has fallado a Dios es que ofendiste a alguien y eso es directamente una ofensa contra Dios. Cuando has ofendido a tu prójimo, cuando te has enojado con tu prójimo, cuando le has fallado a Dios, ¿cómo restauras tu relación con Él? ¿Echándole más ganas a las cosas que se suponen que debes hacer? ¿Portándote bien? ¿O acudiendo a la sangre del Cordero en arrepentimiento? Esta es una de las armas, que tu vida esté centrada en el mensaje del Evangelio, en la sangre, en ese evento histórico en la que Cristo tomó nuestro lugar y cargó nuestros pecados y se presentó ante el Padre después de resucitar para ser el intercesor por nosotros. Otra de las armas, por decirlo de esta manera, que encontramos es la palabra. En el verso 11 de este capítulo 12. Es decir, la Biblia, la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra de Dios escrita, la revelación escrita de Dios una vez y por siempre. No hay más revelación, no hay más sueños, no hay que Dios me dijo algo fuera de lo que está en la Biblia. Ya Dios nos ha hablado aquí y más aún en su Hijo Jesucristo. Y con esto quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo llevas en la fe? O de ser cristiano. O que empezaste a asistir a la iglesia en un sentido. Pero piensa más profundo. ¿Cuánto tiempo llevas en la fe? Y si tú llevas un año en la fe, de creer en Cristo y considerar este mensaje del cristianismo, ya deberías haber leído una vez toda la Biblia. Ahora, esto no lo menciono porque leer la Biblia una vez de manera completa te da el favor de Dios o te ganas el amor de Dios. No lo digo por eso. Sin embargo, como dice también Hebreos y la palabra, muchos de nosotros de la iglesia a la que pertenecemos ya deberíamos ser maestros. ¿Cuánto tiempo llevas en la fe? ¿Cuánto tiempo han invertido en ti en enseñarte la palabra de Dios? Y como alguien dijo, solamente estamos engordando espiritualmente, pero ¿cuánto tiempo más vas a permanecer ahí y no vas a ser la iglesia de Dios que está llevando la misión a cabo? ¿Cuánto conoces de la palabra de Dios? ¿No será que estamos entretenidos? ¿No será que nuestro aburrimiento al ir a la Biblia es porque estamos entretenidos? Estamos siendo conquistados y seducidos por los aliados y Satanás, enemigos de Dios. Quisiera hacerte este reto. ¿Por qué no das el paso ya de comprometerte de una vez por todas para profundizar en las Escrituras, para ver a Cristo en las Escrituras? Hazlo de manera personal, hazlo con tu cónyuge, hazlo con tus hijos, con tu familia, con un amigo. Sin embargo, ya deberíamos dar ese paso si llevamos incluso un mes de haber conocido y de haber entregado nuestras vidas a Cristo. Y esto, la centralidad del mensaje del Evangelio, la persona de Cristo y su palabra debería llevarnos a tener también esta tercera arma, la lealtad y fidelidad, o nuestra rendición ante Él. Los verdaderos cristianos son llamados a ser prudentes y no exponer su vida. Por ejemplo, con esta pandemia. Va a aparecer anuncio, pero quédate en casa. Es la mejor herramienta que tenemos ahorita para cuidarnos del virus, en lo que se descubre una vacuna. Y no voy a entrar en detalles de que si es una conspiración o no. Hay muertes, hay contagiados. Quédate en casa, sé prudente. Los cristianos somos llamados a ser prudentes, no exponer nuestra vida. Pero si por tu fe en el Evangelio alguien atenta contra tu vida, ¿qué debes hacer? Otra vez, si alguien, el gobierno o un sistema atenta contra tu vida por la fe que tú tienes en el Evangelio, ¿qué debes hacer? ¿Sabes qué es lo primero que debes hacer? Escapar. Escapa, escóndete. Sí.
Y cuando ya no tengas escapatoria, cuando ya definitivamente te atrapen, porque el sistema, el gobierno te está buscando para matarte por tu fe, entonces debes estar dispuesto a morir. Sí, debes estar dispuesto a morir, debemos estar dispuestos a morir. Eso es lealtad, fidelidad y rendición. Si esto te suena drástico, radical, lo es, lo es. No hay medias tintas. No hay unas medias. O tienes los dos pies en el evangelio, o los dos pies con Satanás y sus aliados. No hay de otra. No hay escapatoria ante eso. Y si ya no tienes escapatoria porque te buscan para eliminarte, porque confiesas a Cristo como Señor y Salvador, porque te entregas a Él, debes estar dispuesto a morir. Eso sucedió con un hombre llamado Juan Hus. Él fue quemado vivo en la hoguera hace casi 605 años atrás. Un 6 de julio de 1415. Por la fe en el Evangelio. Juan Hus fue quemado vivo en la hoguera. Y tú y yo en este siglo también deberíamos estar dispuestos, aún escapando y escapando y escapando y haciendo todo lo posible por sobrevivir y seguir la misión aquí en la tierra. Si llega el momento de que tomen mi vida, que la tomen por lealtad a Cristo. Si no te están persiguiendo y no están buscando para matarte por tu fe en estos momentos, ¿por qué no dar el paso de una vez por todas de servir a Dios en tu propio contexto local? ¿Qué te detiene? ¿Qué te distrae? ¿Qué te seduce que no lo estamos cumpliendo como iglesia? En tu propio contexto local ya es necesario que te atrevas a cumplir la misión de Dios. ¿Qué te detiene? Si eres un creyente verdadero, tienes el Espíritu Santo. Más que un líder religioso en tu iglesia, más que un profesional llamado pastor quizá o líder en tu iglesia, más que eso, tienes el Espíritu Santo. Tienes su poder, tienes los recursos de Dios para cumplir la gran comisión. Lee de nuevo Apocalipsis 11 y verás los testigos ahí, son descritos como cumpliendo esa misión bajo el poder del Espíritu Santo. Esa comisión, la gran comisión que el Cordero nos dejó, que nos dice, vayan, vayan, vayan. Y qué interesante que Cristo mismo lo dijo. Estas son tres armas que tenemos frente a los aliados y Satanás. Satanás y sus aliados. Las armas son ese evento que ya ocurrió, el sacrificio vicario de Cristo, el momento en el que Cristo determinantemente venció la muerte. En ese momento en el que Cristo se declaró vencedor, cuando resucitó de entre los muertos. Y eso nos coloca en una buena relación del lado vencedor de Cristo, del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Otra arma es su palabra que la tenemos de manera palpable, física, y no es una idea de cualquier persona, no es algo místico, sino su palabra real y verdadera para este mundo en tinieblas. Es una lámpara en nuestro camino. En ella encontramos la voluntad de Dios y como consecuencia, ¿por qué ser leales a este Dios? Mi oración es que cada uno de nosotros descansemos en este evangelio real, en este evangelio que nos lleva de triunfo en triunfo y que nos mostrará los fracasos tras fracasos de Satanás, apuntando a ese día glorioso cuando el gran final se lleve a cabo y la derrota definitiva de Satanás sea consumada. Que todos los creyentes de Cristo
entonces vivamos para siempre con el Cordero de Dios. Oremos. Señor, te bendecimos por esta gran esperanza que tenemos. Sin embargo, aquí y ahora, pon en nuestro corazón, Señor, ser testigos tuyos. Pon en nuestro corazón y en la práctica, Señor, trabajar en nuestro propio contexto local. ¿Qué esperamos, Señor? Si tenemos tu espíritu, si tenemos tus recursos, si estamos de este lado ganador de la historia que eres tú, Señor, y tu iglesia verdadera. Señor, pon arrepentimiento en nosotros, que demos la media vuelta y podamos mirar a Cristo, su victoria, y cumplir así la misión aquí en la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Considera que siendo igual a Dios se despojó. Considera que semejante al hombre descendió. Considera que se encarnó y debilidad sufrió. Considera que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Considera que hasta lo más profundo se humilló. Considera que despreció vergüenza y dolor. Considera que el peso del pecado soportó. Considera que hasta la cruz la muerte padeció. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. El Cordero y León, el pecado y la muerte él venció, el mediador, eterna paz, él intercede ante el trono celestial, el autor consumador
Quisiera leer para ustedes esta bendición del Señor que se encuentra en Judas. Judas solamente tiene un capítulo, los versos 24 y 25. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora, para siempre. Amén. Dios les bendiga. Que pasen muy buenas tardes y que estén muy bien. El Señor les prospere hasta su segunda venida. Con